En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. En alta mar, el agua es azul como los pétalos de la más hermosa centaura, clara como el cristal más puro, pero es tan profunda que sería inútil echar el ancla, pues jamás podría ésta alcanzar el fondo. Habría que poner muchos campanarios, unos encima de otros, para que desde las honduras llegasen a la superficie. Y no creáis que el fondo es todo de arena blanca y helada. En él crecen también árboles y plantas maravillosas, de tallo y hojas tan flexibles que al menor movimiento del agua se mueven y agitan como dotadas de vida. Toda clase de peces, grandes y chicos, se deslizan por entre las ramas exactamente como hacen las aves en el aire. En el punto de mayor profundidad se alza el palacio del rey del mar. Las paredes son de coral y las largas ventanas puntiagudas del ámbar más transparente. El tejado está hecho de conchas que se abren y cierran según la corriente del agua. Cada una de estas conchas encierra perlas brillantísimas, la menor de las cuales honraría la corona de una reina. Hacía muchos años que el rey del mar era viudo. Su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero muy pagada de su nobleza. Por eso llevaba 12 ostras en la cola, mientras que los demás nobles solo estaban autorizados a llevar 6. Por lo demás, era digna de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba de sus nietecitas, las princesas del mar. Eran 6, y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules como el lago más profundo. Como todas sus hermanas, no tenía pies, ya que su cuerpo terminaba en una cola de pez. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen al comienzo del cuento La Sirenita. Publicado en 1837, su creador fue el prolífico escritor romántico danés Hans Christian Andersen. A Andersen se le conoce sobre todo por sus cuentos infantiles, El traje nuevo del emperador o La pequeña cerillera, entre muchos otros. Inspirados algunos en historia y leyendas nórdicas, sin embargo la mayoría de ellos fueron inventados por él, caracterizándose por una gran imaginación, humor y sensibilidad ante el padecimiento humano. No pocos críticos sugieren que estos relatos no eran tan inocentes, siendo censurados algunos incluso cuando se editaron, y que en cualquier caso reflejaban parte de los conflictos internos del escritor. Se ha hablado bastante, entre otros, del paralelismo entre el patito feo y la vida de su autor. En cualquier caso, gracias a estos más de 200 relatos, algunos traducidos a diversas lenguas y continuamente reeditados hasta hoy, Andersen tendría el privilegio de ser reconocido en vida como uno de los clásicos de la literatura infantil. Su obra ha inspirado películas, especialmente de animación, así como obras de teatro y ballet. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 64. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Y es que el pasado 2 de abril se cumplieron 219 años del nacimiento de Hans Christian Andersen en Odense, tercera ciudad más grande de Dinamarca después de Copenhague y Aarhus, y ubicada en la isla de Fionia. Fallecería en 1875 en Rolliget, antigua casa de campo de Skogsborg, al norte de Copenhague. Hijo de un humilde zapatero, pronto aprendió diversos oficios, no finalizando ninguno. Con 14 años marchó con algo de dinero a Copenhague, dispuesto a hacer fortuna como actor y cantante. Andersen siempre sentiría
que su origen humilde era un lastre, y fantaseaba con frecuencia con que era el hijo ilegítimo de un gran señor. Las palabras hieren, se clavan en la carne como si fueran afilados cuchillos, muerden la epidermis, hasta llegar al hueso, y ahí, igual que la garrapata o la sanguijuela, se aferran al dolor, y resulta muy difícil arrancarlas de cuajo. Preferimos decir que uno tiene varias adenopatías yugulares, o que le han detectado un carcinoma papilar maligno, o que hay células tumorales campando a sus anchas por su cuerpo. El texto que acabo de leer corresponde al comienzo del artículo titulado Palabras, publicado en el periódico digital Primera Edición. Su autor, colaborador habitual de esta publicación, es el primer invitado de esta tarde en la estantería. En efecto, se trata del escritor José Miguel García Conde. José Miguel ha sido distinguido recientemente con el Premio Internacional de Poesía Baltasar Espinosa, patrocinado por la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso en colaboración con el sello editorial Begging Book Ediciones. Su poemario Restos Orgánicos, que muy pronto verá la luz, fue elegido entre casi 250 títulos participantes. Para el jurado de este premio, compuesto por personas de gran prestigio dentro del mundo literario y poético de las Islas Canarias, Restos Orgánicos conforma un trabajo escrito con un tono existencial y paciente, en el que el autor desgrana recuerdos, refleja imágenes urbanas y humanas con un pequeño recordatorio de su vida, sus aciertos, sus decepciones, su dolor. Se trata, pues, de un poemario intenso escrito en un lenguaje limpio y preciso. Hoy José Miguel García Conde, profesor de Lengua y Literatura en enseñanza secundaria en su Córdoba natal, ha venido a acompañarnos a la estantería para hablarnos no sólo de esta obra, sino también de sus comienzos en el mundo de la literatura y de la escritura, de sus lecturas y de su evolución, así como de su especial vínculo con Sevilla. Disfrutad de este testimonio literario y vital de un original y genial autor. José Miguel, amigo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la estantería. Muy buenas tardes. Me gustaría enviar un saludo a los oyentes del programa La Estantería. Mi nombre es José Miguel García Conde. Me gustaría también dar las gracias a Tomás Sánchez Rubio por la invitación, por dejarme entrar en este programa, participar en él y contar ciertas cosas de mi vida, de mi poesía, de mis libros. Yo empecé a escribir, bueno, realmente uno no sabe por qué empieza a escribir. Yo en mi caso me llegó la necesidad, ¿no?, de mostrar lo que sentía, ¿no? Llegaron a mis manos ciertos textos de autores como Bécquer, como Antonio Machado, Neruda, Miguel Hernández, las primeras lecturas, ¿no?, que uno como alumno que tiene 13, 14 años, pues bueno, los profesores de literatura te van acercando, te van trayendo a tu mano, ¿no?, esos textos de estos autores, y al final te van haciendo que te vaya gustando, ¿no?, como fue en mi caso, ¿no? Primero, lo que digo, ¿no?, Bécquer, Machado y demás, luego ya fui conociendo a Lorca, a Cernuda. Con el tiempo me fui aficionando a escribir los primeros textos, los primeros concursos. Los concursos también son un buen método, una buena manera para intentar incentivar, ¿no?, al alumnado y a la gente, ¿no?, para que se acerque a la escritura. Luego ya en mi época de universidad pues fui conociendo a Luis García Montero, autores como Roger Wolf, a Bukowski, Alejandra Pizarnik y ya posteriormente autores más coetáneos, aunque bueno, no tan más o menos de mi edad más o menos, como Pablo García Casado y demás, ¿no? Empecé a publicar en distintas revistas, revistas escolares. Luego, pues quizá por la prisa, ¿no?, que uno tiene por la publicación, me dio por autopublicarme un libro que se llamaba Lápiz Rojo,
en la editorial Bubok en el año 2012, más o menos. No sé si lo dijo Antonio Rivero Tarabillo, pero es verdad que siempre el primer libro que uno hace, mejor no olvidarlo, ¿no? Porque está la premura, está la anticipación, está el deseo por escribir, pero sin el desbroce necesario para hacerlo, ¿no? En este caso, el libro, como digo, hay veces que en muchas biografías lo oculto, lo quito de en medio. Pero bueno, es verdad que están mis primeros textos imperfectos, textos que uno tiene y que bueno, que ahí están, ¿no? Posteriormente, un buen amigo, Manuel Guerrero Cabrera, que fue presidente de la Asociación Cultural Naufragio en Lucena y Cabra, pues me invitó a participar en la revista Saigón. Y bueno, ahí me animé a escribir más textos puntualmente y ya pues fue mi conexión con Sevilla, porque es verdad que a partir de ahí ya decidí participar en el certamen nacional de poesía Rumaiquilla. Y bueno, tuve la suerte de conseguirlo y de ganarlo y bueno, y ahí publiqué mi siguiente libro, que fue Matemática Impura. Y bueno, y ya pues formé parte de la asociación ITIMAD, estuve bastante tiempo ahí en Sevilla participando, colaborando y de hecho sigo todavía, que parece como si estuviera en otra época, pero no, todavía sigo y bueno, y gracias a esto me ha hecho que de vez en cuando pues me dé mi vuelta por Sevilla y tenga relación con muchos autores sevillanos, ¿no? La verdad es que puedo destacar las figuras de Pilar Alcalá, de Elena Marqués y de grandes artistas que son maravillosas, la verdad. Cuando hablamos de mi poesía, pues yo siempre, la verdad que cuando me pongo a sacar los textos y demás, siempre hay un hilo común, ¿no? Que es que siempre suelo tratar la realidad del mundo que nos rodea, ¿no? Mi poesía es cruda, tiene un carácter social y la verdad es que la mayoría de los textos son breves, de una aparente sencillez formal, podría decirse, en la que se reflejan las inquietudes existenciales de cualquiera de nosotros, en este caso de mí, por ejemplo, ¿no? Intento que los lectores reflexionen sobre el tiempo en el que viven, ¿no? El tiempo que les rodea. Quizá con el tiempo, ¿no? El libro del que estoy más conforme, más a gusto, es El principio del caos, que publiqué en el año 2020, editado por Valparaíso, ¿no? Que recibió el 22º Premio Internacional de Poesía Nicolás del Hierro. Ya no solo por las críticas recibidas, sino en general por la aceptación y la acogida que tuvo, ¿no? Por parte del público. Gracias a este libro también pude aparecer en distintas ferias, ¿no? Pude ir a Madrid, pude ir a Sevilla nuevamente, a Granada, bueno, en fin, la verdad es que estuve rodando por distintos sitios de España y bueno, y todavía sigue ahí el libro con distintas ediciones. Y ahora ya, pues bueno, aparece el libro este nuevo, ¿no? Porque quiero también hablaros aquí a los oyentes de esta radio. Llega Restos Orgánicos. Restos Orgánicos es un libro que acaba de ganar el primer Premio Internacional de Poesía Baltasar Espinosa en Gran Canaria y saldrá publicado a principios de abril en la editorial Begin Book, a nivel nacional, por supuesto, y bueno, y es un libro que me ha costado muchísimo tiempo publicarlo, por muchas razones, ¿no? Primero porque no es fácil el hecho de publicar un libro en el mundo en el que vivimos. Es verdad que está la autoedición, pero bueno, ya tuve una experiencia y no quiero seguir en ella, y luego ya pues las distintas editoriales pues bueno, son reacias a publicar libros de poesía, pese a que uno ya tiene un bagaje, ¿no? Y una serie de libros publicados. Llamé a distintas puertas que y no todas me trataron con el cariño que uno quisiera.
Y bueno, y mandé a este premio y la verdad es que, bueno, encantado sobre todo porque, bueno, los premios ya no solamente es el premio en sí, ¿no? Sino también, por supuesto, aparte del reconocimiento, es el hecho de que te puedan, el premio principalmente es que te puedan publicarlo, ¿no? Así que, bueno, lo conseguí en este caso y así que por eso estoy bastante contento y sobre todo por el tema en el que trata, ¿no? Este libro lo escribí, lo comencé a escribir cuando tuve una circunstancia personal un poco desagradable. En este caso me detectaron un carcinoma papilar, es decir, una especie de tumor o cáncer y bueno, y entonces ante esta situación desagradable pues uno intenta mostrar cómo siente, ¿no? Cómo siente ese mundo, cómo a partir de ahora las cosas las ve de otra manera. Aún sigo en ello, sigo recuperándome y bueno, y ahora el hecho de que se publique ahora pues es una manera de sentir que las cosas pueden tener sentido, ¿no? Que las casualidades pues están ahí, ¿no? Y que ahora que sigo en esta andadura de la enfermedad pues quizá me ayude, ¿no? a salir adelante. Me gustaría leeros una serie de textos. Voy a empezar un poco de atrás para adelante, ¿no? Me gustaría leeros textos de este Restos Orgánicos para que vean para que escuchen un poquito de lo que trata, de esas sensaciones, ¿no? De vacío, esas sensaciones de qué pasará con mi vida, ¿no? Pues bueno, de eso va más o menos este Restos Orgánicos. El libro no demasiado extenso, son poemas cortos, poemas breves que de bastante intimistas, pero aún así que yo creo que se puede ver reflejado cualquier persona. El libro está dividido en dos partes. Por una parte está la parte de residuos, ¿no? Que tiene, tiene un texto que sirve un poco como de puerta o como de presentación. Se titula Mortaja y dice así: los muertos saben que me he visto de ceniza, que la luz se disfraza de noche y las sombras me alumbran. El siguiente poema de esta primera parte se titula Oratoria y dice así: enterré sus restos en la tierra, como una semilla en la memoria. Le eché el agua precisa, la paciencia precisa. Miré a las nubes que pasaban, incluso hablé con Dios sobre la vida, y apenas conseguí que las palabras dejaran ver un rastro de silencio. El siguiente poema se titula 20 años no es nada, como la canción. Viene precedida de una cita de Jaime Gil de Biedma que dice: la verdad desagradable asoma. Y dice así: un futuro distinto anhelaba con 20, otra ciudad, el nombre de otro cuerpo. Con 30 solo quería un trabajo seguro, alquilarme una casa, aprobar unas oposiciones. Ahora que en mis ojos afloran los 40, que en mi garganta ladran los sueños que un día tuve, esos sueños que ya nunca viviré, tan solo pido algunas tardes más abrazando a mi hijo. Y ya de la segunda parte, titulada Descomposición, voy a leer una serie de textos, entre ellos el primero que dice así: ¿y ahora qué? Una bomba, trozos de niños por el suelo. Una madre grita en una lengua que no entiendo. ¿Y ahora qué poema te salva de este mundo? El siguiente texto se titula Frutas. Las frutas se me mueren dentro de la nevera. Parecen tan felices como cuerpos desnudos en el depósito de cadáveres. La piel amoratada, ese olor a podrido que tienen los recuerdos, esa torpe manera de acabar nuestros días. Y por último, me gustaría leeros un texto que se titula, de este libro, Restos Orgánicos,
que se titula Un poema es un nicho. Un poema es un nicho donde enterrar palabras y que queden ahí en medio de la tierra, sembradas, convertidas en humus, sirviéndole de abono a otras palabras. Y después, tal vez un día, cuando nadie se acuerde de sus formas, descubran que hay poemas hechos de polvo y viento, creados en el barro, moldeados a imagen y semejanza de un extraño lenguaje, igual que cuando niños dibujábamos letras en la arena, pensando que seguirían allí eternamente. Y ya para finalizar, me gustaría leeros una serie de textos del Principio del Caos, editado por Valparaíso. Textos también breves, que tratan un poco del mundo que nos rodea, de la ansiedad, de la prisa, de todo lo que nos pueda preocupar. El primer texto se titula Instrucciones y dice así: mirar para otro lado, aunque sea un lado erróneo, aunque no exista lado a quien echar la culpa. Colocar la cabeza de un modo horizontal, casi oblicuo, como esa línea que cruza la constante en una habitual circunferencia. Escribir en braille y dibujar en alguna pared las instrucciones para no acabar rodando por el suelo. Imitar a los perros cuando buscan comida, a los viejos cuando hablan de amor, a los grillos cuando ocultan su nombre. Saber que en esta vida tan solo es necesario un poco más de tiempo. El siguiente poema se titula Cementerios y dice así: a veces voy a los cementerios, me siento frente a las tumbas de gentes con los rostros amarillos, les llevo flores, limpio el mármol que recubre sus figuras. Hay días que les hablo de ti, que les cuento algún que otro secreto. Es mejor que vaya haciendo amigos, por si acaso. Y por último, me gustaría terminar mi intervención con un poema titulado Semilla. Dice así: me aproximo a tu cuerpo, aleteo la sombra de mis dudas, reniego sin saberlo de mi nombre, improviso un acierto. Después rompo de súbito la carne, deshaciendo los párpados y el mundo, como esa semilla que revienta de pronto las costuras de la tierra. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por supuesto a Tomás Sánchez Rubio por esta invitación, que espero que no sea la última. Y nada, como siempre digo, que la poesía siga ahí, sanándonos, curándonos y sirviéndonos de ayuda. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Muchas gracias. En el espacio de la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. En primer lugar, comentaremos el término fanfarrón. Esta palabra provendría del árabe hispánico farfar, inestable, volátil, charlatán, derivando a su vez del árabe clásico farfara, verbo que tiene el significado de romper o desgarrar. De ahí
tenemos también los verbos fanfarrear o fanfarronear, con el significado de hablar con arrogancia o presumir de manera ostentosa. La palabra fanfarria estaría relacionada con los anteriores, refiriéndose a un conjunto musical que emite mucho ruido. En segundo lugar tenemos el término chiflado. Esta palabra es el participio del verbo chiflar, verbo que procedería del latín, concretamente de una forma vulgar sifilare, variante dialectal de sibilare, que significa simplemente silbar, pero también emitir silbido para hacer burla de alguien. Recordemos que chiflado vendría a referirse concretamente a aquella persona trastornada que solía ser objeto de mofa, haciendo él mismo bromas grotescas. En tercer lugar comentaremos el sustantivo mofa y el verbo mofarse de. Pues bien, este verbo provendría del germánico mupfen, que puede traducirse como arrugar la nariz, gesto de extrañeza, pero también indicativo de desprecio. No obstante, por otro lado, están quienes piensan que en realidad procede primero del italiano, más concretamente de la palabra muso, que se refiere también a la nariz, y que haría referencia al sonido, especie de bufido, que se hace al agarrársela con los dedos en señal de escarnio. En cuarto lugar, tenemos el término burla. Según la Real Academia Española, la palabra burla vendría de un supuesto latín burrula, diminutivo de burrae, necedades. Según Coromina, es de origen desconocido, y según Díez, podría provenir del celta burt, que daría la palabra broma en inglés antiguo, bout. En quinto lugar tenemos pedante. Esta palabra provendría del italiano también pedante, que antiguamente se usaba para referirse a aquellos antiguos tutores que enseñaban sobre todo gramática a niños y a niñas a domicilio. Al parecer, pedante sería una deformación del latín paedagogus, pedagogo, y este del griego paidagogos. Por último, comentaremos la palabra melindres. Este término tiene una etimología confusa y en absoluto perfectamente aclarada, si bien parece evidente que se trata de un derivado del latín melmelis, miel, de donde vendría miel, melifluo, melaza, hidromiel, etc. Tal vocablo, que se asocia a una raíz indoeuropea melit, hacía referencia a un dulce pequeño y exquisito de pasta de mazapán con miel. Su carácter empalagoso lo relacionaría con una delicadeza excesiva o fingida, con una actitud exageradamente dulce. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su escrito de hoy, titulado San Francisco de Borja, recrea de manera dramática y reflexiva un episodio real de la biografía del cuarto duque de Gandía, Francisco de Borja y Aragón, apasionante figura del siglo XVI español y europeo, quien llegaría a superior general
de la Compañía de Jesús, siendo posteriormente canonizado. El óleo de Alonso Cano, San Francisco de Borja, fue pintado en el año 1624 y actualmente se encuentra expuesto en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. A este cuadro va dedicado el siguiente texto. Soy Francisco de Borja y Aragón, tercer general de la Compañía de Jesús, cuarto duque de Gandía, primer marqués de Llombay, grande de España y virrey de Cataluña, nieto de don Alonso de Aragón, virrey de Aragón e hijo ilegítimo del rey Fernando II de Aragón, bisnieto de Rodrigo de Borja, más conocido como Papa Alejandro VI. Estudié en Zaragoza con el matemático y filósofo Gaspar Lax. Me formé en la corte de don Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Fui amigo personal de la reina doña Juana I de Castilla. Mi padre, don Juan de Borja, me concedió el título de barón de Llombay, mientras que el emperador me nombró gentilhombre de la Casa de Borgoña. En 1529 casé con doña Leonor de Castro, dama de la emperatriz doña Isabel. Esta noble y bella señora, sin igual en toda corte europea, me nombró caballerizo mayor suyo y elevó mi baronía de Llombay a marquesado. Pero la emperatriz doña Isabel murió prematuramente el 1 de mayo de 1539 en Toledo, con tan solo 36 años de edad. Bella como pudo demostrar el singular Tiziano. Ningún otro acontecimiento en vida me ha provocado tamaña impresión. El día de su muerte fue el día de mi conversión. Una vez muerta doña Isabel, tuve que encabezar el funeral junto a su hijo Felipe, así como organizar la comitiva que habría de escoltar el cadáver de la emperatriz hasta su tumba en la Capilla Real de Granada, junto a los abuelos de su noble marido el emperador Carlos. Al llegar a la noble ciudad de Granada, tuve que descubrir el féretro antes de su depósito definitivo en el sepulcro a fin de corroborar la identidad del cadáver. ¿Cómo una señora tan bella y tan joven pudo descomponerse de tamaña manera? ¿Cómo es posible que su calavera aún mantuviera el rictus de su rostro en vida, no siendo los mismos ni su piel, ni sus cabellos, ni su humanísima mirada? Nunca volveré a servir a señor o señora que se me pueda morir. Por 3 veces renuncié al capelo cardenalicio, porque nunca me atrajeron ni los ropajes, ni las lisonjas, ni las riquezas, ni las influencias que éstos procuran. Mis batallas siempre fueron otras: obediencia, pobreza y castidad, y el estudio lento de las criaturas con que Dios nos proveyó, y la ordenación de todos los asuntos religiosos de la orden jesuita que tuvo a bien acogerme en su seno y a la que humildemente me debo en cuerpo y en alma. El malhumorado de don Alonso quiso dedicarme su atención y componer un retrato de mi cuerpo delgado y serio, 52 años después de mi muerte, y mostrando en él los 5 elementos fundamentales que lo fueron de mi vida: el Señor Jesucristo en forma de sol que ilumina las almas desde el cielo, el hábito jesuita con el ceñidor a la cintura y el manteo sobre los hombros, los 3 galeros cardenalicios arrojados en el suelo de la estancia, con los que algunos pretendieron tentarme como si fuera joven pretencioso y arrogante, la calavera coronada de la bella emperatriz doña Isabel, esposa amantísima de mi señor don Carlos, y la seriedad en la mirada que me caracterizó durante todos y cada uno de mis años de vida. El irascible de don Alonso no supo dibujar mi rostro, dado que él no llegó a conocerme en vida.
No obstante, sí que supo recoger en el lienzo las tribulaciones que me asolaron en Granada tras tener que contemplar el rostro desaparecido de doña Isabel, mi señora. Años me llevé recordando sin quererlo ese rostro de muerte, y no solo mientras velaba mis sueños. Dios, ¿por qué tuviste que diseñar una vida tan fugaz? ¿Por qué tuviste a bien arrebatar la vida a la más joven y bella y sabia de las reinas de Europa? ¿Qué temías? ¿Es que la querías solo para ti? ¿Cómo una vida tan prometedora y bella puede corromperse hasta dar lugar a la más asquerosa y mugrienta y negra de las pestilencias? Qué poco vale la vida ante la muerte inmensa que la rodea por todos lados. Qué brecha de luz más estrecha en la oscuridad de la noche más oscura y más eterna. ¿De qué valen las promesas, los éxitos, los esfuerzos, los honores o los linajes? Nada de todo ello importa ante la inexplicable, la intransigente y la inexorable muerte. ¿Por qué vivir? ¿Para qué? ¿Por qué amar? ¿Para qué soñar? Nadie puede librarse de tu implacable mirada, y no hay más. He tenido la oportunidad de coincidir con la segunda invitada de esta tarde en la estantería en diversos eventos literarios, sobre todo en el entrañable encuentro poético que cada año organiza nuestra querida amiga común Isabel Rezmo en la hermosa ciudad de Úbeda. Ella es la escritora Paqui Rodríguez Anguis y desde hace tiempo quería que nos acompañara en el programa. Natural de Baeza, el martes 20 de febrero pasado, y dentro del marco de la 18ª Semana Machadiana, el Salón de Pleno del Ayuntamiento de su ciudad acogió la presentación del libro de relatos Caballito de Cartón, su tercera obra. En ella, la autora propone un viaje al lector a través de 6 ciudades vinculadas a Antonio Machado. A diferencia de los 2 libros anteriores de poesía, aquí se vale de la narrativa para transportar al lector a otros lugares, siempre bajo la influencia de su admirado poeta de Sevilla. Ignacio Montoro, concejal de Cultura, quiso destacar en la presentación mencionada anteriormente la figura de Paqui como gran defensora de Baeza, de su historia, de su cultura y tradiciones, subrayando que es difícil no dejarse arrastrar por el entusiasmo y la pasión que la autora otorga a todos los proyectos que se propone, trasladando esa ilusión y esa gana de trabajar a todos cuantos la rodean. Hoy, Paqui ha venido no solo para hablarnos de esta su más reciente obra publicada, sino también acerca de su inmersión, de sus comienzos en el mundo de la literatura. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la estantería. Bienvenida, Paqui, amiga, a esta que es tu casa. Hola. Saludo a los oyentes de Radio Proverso, La Estantería, y doy las gracias a Tomás Sánchez por acordarse de mí. Soy Paqui Rodríguez Anguí, de Baeza. Me gusta mucho leer y viajar, y también escribir. Estudié bachiller superior en el Instituto Santísima Trinidad en Baeza, y bueno, por problemas familiares pues no pude continuar. Pero me gusta mucho leer. Allá a principios del 2000, yo creo, pues un chico que es poeta, ya muy conocido, Juan Carlos Abril, iba a dar como un curso de poesía de una semana o así en Úbeda. Y bueno, pues yo fui. Pero al tercer día le llamaron y entonces se tuvo que ir a Granada y aquello se acabó. Yo
estoy casada, entonces pues tenía 4 hijos todavía, en fin, estudiando, tal. Trabajaba, entonces una ama de casa. Con tantas cosas poco tiempo podía tener para escribir. Solo pues leía. Mi poeta favorito, pues mucha gente lo sabe, es Machado. En el 2003 yo ya escribía pequeñas cositas, siempre colaboraba aquí con las hermandades, con la romería, escribía a la Virgen, sí. Y cuando en el 2003 Baeza y Úbeda fueron Patrimonio de la Humanidad, pues escribí una poesía y con una foto de cada ciudad la puse en una postal, se la regalaba a los amigos. Así he ido pasando años. Ya en el 2017 pues me atreví, tenía bastantes cosas escritas. Una poesía era un homenaje a la mujer, sobre todo a las niñas que también tenían que trabajar en los años 60, aunque fuesen al colegio o al instituto. Pues los sábados, los domingos se las llevaban a la aceituna. Entonces era un homenaje a la pequeña aceitunera, muy gracioso. Sí. Ese libro se editó en 2017, fue se llama Momentos con la poesía y Baeza. Y bueno, hay muchas cosas sobre Baeza. Después, en el 2019, pues publiqué el segundo libro, que se llama Un mar de olivos bajo un cielo andaluz. En esta ya escribo más a la mujer, sobre la igualdad. Hay una que es contra la violencia, basta ya, que está traducida a inglés. En fin, tiene un pequeño reconocimiento entre los institutos de la provincia de Jaén, pues este fue el ganador. Y bueno, pues he seguido leyendo, estudiando, trabajando. Y en el año, bueno, seguí con otro libro, pero que no, de poesía, que no está editado. Y en el 2017, pues me dio por viajar. Me dijeron, ha salido es un pasaporte de las 6 ciudades machadianas. Entonces, pues a mí me encantaba donde había estado Machado, había ido a algunas, pero ya con mi pasaporte pues fui a todas las 6. Y allí en Coyur también, y lo sellé. Entonces, toda esta vivencia y tal, pues yo la escribía. Luego también cuando se va acercando siempre el mes de abril, me gusta mucho recordar a Cervantes y leo unos cuantos capítulos del Quijote, así cada año unos cuantos. Entonces, ahora el día 20 de este mes de febrero de 2024 ha salido a la luz el tercer libro, este es de relatos, se llama Caballitos de cartón. Y va sobre, el primer relato, pues es eso, las 6 ciudades machadianas. El segundo, pues es que el Quijote había estado por Baeza con Sancho porque, bueno, le ocurrieron muchas aventuras. Él creía que habían secuestrado a Dulcinea, entonces tenía que buscarla, claro, y encontrarla antes de que le pidieran un gran rescate. Él no tenía tantos escudos de oro como pedían, y aquí pues le ocurrió unas cuantas cosas. Otro relato, pues yo cuando voy de viaje, antes conducía, ahora ya no, entonces me entretengo mucho en mirar las nubes, sobre todo el cielo. Las nubes, pues yo le imagino, a veces un zoo, son pájaros, o es un patito con sus patitos que le está enseñando a nadar.
Y a través de ahí también voy mezclando y acordándome de la igualdad, lo difícil que está la vida para la mujer aún en este siglo, que parece que aún seguimos siendo ciudadanas de segunda o de tercera la mujer, y en muchos sitios ignorada y en otros vale menos que una burra o una oveja. En fin, pues son así, 6 relatos y es el tercer libro. Y bueno, sigo escribiendo porque, pues, no sé, alguna cosita me inspira algo y entonces hago una poesía. Son poesías muy sencillas que me alegra mucho que las personas que las leen a lo mejor son pues, personas normales que no tienen, son de aquí del pueblo, cuando me ven o tal. Ay, cuánto me gusta esa poesía que le ha hecho a la Virgen, o esa poesía de la romería, o esa poesía a una flor. Éranse una vez 25 soldados de plomo, todos hermanos, pues los habían fundido de una misma cuchara vieja. Llevaban el fusil al hombro y miraban de frente. El uniforme era precioso, rojo y azul. La primera palabra que escucharon en cuanto se levantó la tapa de la caja que los contenía fue «¡Soldados de plomo!». La pronunció un chiquillo, dando una gran palmada. Eran el regalo de su cumpleaños, y los alineó sobre la mesa. Todos eran exactamente iguales, excepto uno, que se distinguía un poquito de los demás. Le faltaba una pierna, pues había sido fundido el último, y el plomo no había sido suficiente. Pero con una pierna se sostenía tan firme como los otros con 2. De él precisamente vamos a hablar aquí. En la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes, y entre ellos destacaba un bonito castillo de papel por cuya ventana se veían las salas interiores. Enfrente, unos arbolitos rodeaban un espejo que semejaba un lago, en el cual flotaban y se reflejaban unos cisnes de cera. Todo era en extremo primoroso, pero lo más lindo era una muchachita que estaba en la puerta del castillo. De papel también ella. Llevaba un hermoso vestido y una estrecha banda azul en los hombros, a modo de fajín, con una reluciente estrella de oropel en el centro, tan grande como su cara. La chiquilla tenía los brazos extendidos, pues era una bailarina, y una pierna levantada, tanto que el soldado de plomo, no alcanzando a descubrirla, acabó por creer que solo tenía una, como él. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro autor, El comienzo del intrépido soldadito de plomo, publicado en 1838. Además de sus cuentos, novela, poesía y teatro, Hans Christian Andersen dejó escrita una autobiografía, La aventura de mi vida, de 1855, publicando además diversos libros de viaje fruto de sus experiencias, ya que se pasó aproximadamente 10 años de su vida viajando. El autor estuvo en Alemania, Gran Bretaña, Turquía y España, entre otros muchos países. Hombre peculiar, viajaba siempre con una cuerda en su maleta por si debía escapar por la ventana a causa de un incendio. Fruto de su viaje más largo es el libro El bazar de un poeta, de 1848. En 1851 publicó sus vivencias por Suecia y en 1862 lo que vivió durante su estancia en España. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero sinceramente que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.